equitativa o sin tanto daño al medio ambiente. Va muy bien. Fíjate que se me cortó esa parte donde explicas. Entonces, no sé si lo puedes volver a repetir esa partecita nada más. ¿Cuál, profesor? Entiendo que el desarrollo sustentable es la acción de cuidar el medio ambiente y desarrollar acciones para que uno esté mejor en Va, una calidad de vida. eso, muy bien. Entonces, fíjense ahí ella ya está dando una definición con base en lo que ella ha leído y lo relaciona obviamente con la actividad que va enfocada a el desarrollo sustentable. Entonces, fíjense muy bien también que para que se dé el desarrollo sustentable dentro de nuestro entorno, se ha puesto ante nosotros una definición única sobre lo que es el desarrollo sustentable. Entonces, lo voy a leer textual y vamos hablando sobre eso. Dice, satisfacer, el desarrollo sustentable satisface las necesidades del presente, ¿sí? Sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo de Verónica en donde ella está inculcando a su hijo algunas acciones que él puede empezar a realizar desde ya para mejorar su entorno? ¿Sí? Y de eso va el desarrollo sustentable. Sin embargo, a veces el desarrollo sustentable no puede darse o no puede depositarse dentro de una sociedad porque no convergen tres ejes esenciales o primordiales. Entonces, para que el desarrollo sustentable se lleve a cabo, tiene que haber un desarrollo ecológico, un desarrollo social y económico, pero estos tres deben de converger. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay, por ejemplo, una conciencia ecológica, ¿sí? Hacia el uso sostenible de los recursos en una sociedad, no puede haber desarrollo social, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esa parte de la ecología está relacionado con el entorno social en el que vivimos. Sin embargo, acuérdense que el bienestar tampoco no puede a veces llevarse a cabo porque no hay una conciencia colectiva en cuanto al desarrollo económico. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya se agregó otro elemento más, otro eje central del desarrollo sustentable que está permitiendo, junto con esos tres, satisfacer las necesidades de hoy en día, ¿sí? Pero que a futuro, en 10 años, en 15 años o en 20 años, las personas que están aquí van a seguir disfrutando de lo que nosotros hemos estado cuidando, ¿sí? Estoy seguro que el agua, que vamos a hacer uso efectivo del agua y el uso racional del agua, si todos tuviésemos esa conciencia, ¿va? Estoy seguro que 2 o 3 generaciones más adelante van a disfrutar del mismo servicio de agua potable, ¿sí? Entonces, ahí de eso va nuestra actividad y para entender el desarrollo sustentable, pues siempre hay que fijarnos que no hay que comprometer lo que ahorita tenemos para no agotarlo y que futuras generaciones lo puedan disfrutar igual que nosotros. Muchas veces hemos visto que vemos imágenes de una ciudad cuando va iniciando y se ven pequeñas rancherías, pero de repente 10 años después o 20 años después vemos esa ciudad y ya no era lo que era antes, sino que la mancha urbana se fue comiendo bosques, se fue comiendo, puede ser algunos lagos o ríos, ¿sí? Y estamos obviamente abasteciéndonos de todos esos recursos naturales, sin embargo, no los estamos cuidando y probablemente nuestros hijos o nuestros nietos no van a ver esa montaña verde o no van a ver ese río caudaloso. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de no cuidar nuestro entorno. Entonces, ustedes con esta actividad se empatizan con esas acciones y descubren que pueden no nada más reciclar, sino que hay más acciones que podemos ir incrementando en nuestra vida o poder adoptar nuevas acciones para mejorar nuestro entorno. Entonces, el trabajo pedía realizar una portada con los datos de identificación y conocer algunas acciones en cuanto
al desarrollo sustentable, teníamos que hablar sobre el impacto que tenía esa acción sobre los aspectos biológicos, ecológico, económico y social. Y después íbamos a responder con base en la bioética una pregunta y relacionarla con nuestras acciones. En cuanto a la última parte de la actividad número 5, había que diseñar una estrategia que contribuyera al desarrollo sustentable en mi vida, ¿sí? O en mi comunidad, y sustentar toda esa información con bibliografía en formato app, como siempre lo solicitamos. Bien, vamos a hablar, le dedicamos 5 minutitos nada más a hablar sobre esta actividad para no extendernos, y vamos hablando sobre lo que había que hacer. Entonces ustedes iban a irse directamente a la página, que es bien importante, que ustedes visiten esta página porque tomando en cuenta los trabajos que ya han enviado, no relacionan ninguna acción sustentable, ¿sí? Con su trabajo y simplemente describen los aspectos ecológicos, biológicos, económicos y sociales, pero no lo relacionan con ninguna actividad. Entonces, ahorita en el ejemplo, ustedes van a ver cómo lo pueden hacer de forma correcta, ¿sí? Había que irnos a la página segundallamada.com, diagonal acciones, y hay que seleccionar una acción. Aquí puse algunos ejemplos. Había acciones que había que hacer desde casa o desde algún otro ámbito, ¿sí? De nuestra vida, y poderlos ir adoptando. Como son muchas, teníamos que haber leído algunas cuantas y podernos familiarizar con ellas y decir, ok, yo puedo empezar a hacer esto, o, yo separo la basura, ya lo hacía, entonces voy a hablar sobre mi experiencia separando la basura. Entonces, una de dos, ustedes pueden empezar a adoptar nuevas acciones y desarrollar su trabajo con base en una nueva, o bien pueden ustedes hablar sobre algo que ya hacían. Por ejemplo, si alguien reutilizaba materiales, ¿y qué significa eso? Antes de tirar algo, piensa si puedes reparar, arreglar o aprovechar de otra manera. Por ejemplo, las parrilleras viejas se pueden convertir en trapos de cocina. Ok, entonces ahí sí se dan cuenta, si alguien ya hacía eso y reciclaba o reutilizaba, perdón, materiales de casa, como por ejemplo una botella de plástico para seguir tomando agua ahí, obviamente tomando higiene, de lavarla y todos los cuidados que ustedes realizan. Entonces, ya tengo una identificada, voy a separar la basura. Muy bien, ¿voy a adoptar esa o ya la hago? No importa. Ya tengo identificado, ya seleccioné una acción, y con base en eso nos decía la actividad que teníamos que argumentar cómo es que impacta, ¿sí? Impacta quiere decir de forma positiva o negativa. Y vamos a hablar más de forma positiva. ¿Por qué? Porque si yo decía que voy a separar la basura, entonces eso me ayuda a mí, al separar la basura, a no generar demasiado, a no ensuciar la materia inerte o inorgánica con la orgánica, porque acuérdense que lo orgánico se descompone y la orgánica pues se puede reciclar y otra persona la puede reutilizar. Entonces, ya al separar la basura, ya estoy viendo un beneficio de no contaminar la basura inorgánica. Y así pueden empezar a diseñar sus estrategias para poder describir cómo es que impacta de forma positiva o negativa en 4 aspectos. Estos 4 aspectos tenían ustedes que tenerlos bien identificados porque necesitan no copiar información en línea. Vamos a lo mismo, ¿sí? No quisiera orillarlos siempre a escuchar lo mismo, pero son recomendaciones que siempre, no, o bueno, no están de más seguirlas recordando porque son importantes, ¿sí? Si se dan cuenta, en mi ejemplo, yo utilizo eh, mi idea para poder defender mi punto de vista. No quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿sí? Simplemente es mi opinión, y cuando yo vierto mi opinión con base en mis lecturas, yo ahí ya estoy sustentando y estoy abriendo el diálogo. Entonces es lo que ustedes deben de hacer. ¿Por qué? Porque se van y obtienen información de documentos en línea en donde dicen cómo afecta separar la basura a lo biológico. Entonces, ustedes ya googlearon esa información y les aparece información, simplemente hacen su lectura y dicen, ok, esto me gustaría compartirlo con mi clase. Y lo copian y lo pegan y así lo vierten, pero si se dan cuenta, no están ustedes generando conocimiento porque no están compartiendo su idea.
idea propia. Entonces, aquí lo importante es que siempre generen conocimiento con base en sus lecturas y compartiendo su conclusión de esa lectura. A eso llamamos paráfrasis. Y las paráfrasis son bien vistas en los trabajos académicos porque se permiten ustedes como estudiantes analizar un tema y después empezar a hablar ustedes ahora sí desde su entendimiento. Y eso es lo que yo quiero que ustedes logren con esto, ¿sí? Van a tener una calificación de 80 o menor a 80 cuando ustedes copien y peguen información, ¿sí? Entonces, no es necesario. Yo, desde mi punto de vista, les digo que no es necesario obtener todas las respuestas de Internet. De eso no va la prepa en línea CEP. Tienen ustedes que tener un ejercicio cognitivo para que puedan ustedes compartir. Ya les había dicho la semana pasada, es bien importante que el maestro se da cuenta cuando es su trabajo, porque ustedes con mucho amor, con mucha pasión, hacen un escrito breve pero que es sustancial. Entonces, eso es bien importante que lo logren en este módulo. Entonces, pues bien, voy a irme con... Alguien levantó la mano, no me aparece ya aquí. Aquí está Mari. No sé, Mari, si quieras abrir tu micrófono y decirnos, por favor, o comentar algo sobre lo que estábamos hablando. Mari Mayorga. Ok, no hay problema, Mari. Entonces, vamos entendiendo por qué. Bueno, hay otra persona que levantó la mano. Déjenme, Benito Gallegos. Si me permites, puedes hacer uso de la voz para, para cerrar con la actividad número 5. Benito, tenemos 10 minutos. Adelante. Sí, bueno, la vez pasada yo en mi actividad ¿Sí? de esta semana que pasó, ¿Sí? fue un trabajo que yo ya tenía, bueno, ya tenía los videos. De hecho, ese trabajo yo lo elaboré desde hace tiempo, Ajá. pero los videos estaban por fragmentos, entonces los uní todos y ya después ya nada más bueno, yo hice la breve explicación. Ajá. Y en mi trabajo, bueno, probablemente estuvo algo incompleto, pero bueno, Te hice la no me observación. fijé bien. Ajá, exactamente, no me fijé bien si me puso bien la observación o por qué motivo me puso esa calificación. Ok, ¿puedes socializar qué calificación sacaste en esa actividad? Sí, 7.8. Ok. Probablemente te haya explicado en las retroalimentaciones. Trato de ser claro en lo que faltó para que ustedes identifiquen qué es. Pongo, por ejemplo, lo que se solicita. Si en este caso se solicitan un ejemplo de cada impacto positivo, negativo o neutral de los aspectos, si tú me dices, el aspecto biológico es importante porque se cuida a los animalitos. Si te das cuenta, ya diste la respuesta, pero a mí me parece incompleta la respuesta y no te la puedo dar como buena porque falta argumentar, ¿sí? Una forma de trabajar no es simplemente hacer el trabajo. Ya muchos de sus compañeros me han escrito de forma yo trato siempre de generar, obviamente, buenas retroalimentaciones y específicas de las áreas de oportunidad que ustedes tienen. Sin embargo, muchos de ustedes sí se han molestado con las calificaciones bajas. Hablo bajas cuando son un 6 o un 7 o un 8, pero el hecho de que hagamos el trabajo no quiere decir que eso ya es automáticamente una calificación aprobatoria como un 10 o una calificación alta como un 9. Un 9 es un trabajo completo en donde ustedes demuestran que tienen dominio total sobre el tema. Es decir, si yo agrego una actividad de examen para evaluar lo que ustedes aprendieron de esa información, ustedes deben de demostrar que tienen, ¿sí?, el conocimiento no, no vago, sino preciso del tema. Entonces, ahí es importante que, si me permites, vuélveme a escribir. Yo voy a checar la retroalimentación de la actividad del video y te puedo volver con mucho gusto a decir en qué áreas
puedes mejorar tu trabajo porque tienen que ser desarrolladas en su totalidad. Y si se fijan en la rúbrica, ustedes básense en la rúbrica en el aspecto cognitivo, que es el más importante, que tienen la mayor de 36 o de 40%, los dos primeras de excelente o bueno. Ahí ustedes en la parte de abajo dice, el estudiante cuando son 40 puntos desarrolla de forma integral o de forma específica las respuestas o las contesta de manera correcta. Y cuando sacan 96 o 80 es porque contestan la pregunta, sin embargo, faltó abundar más en el tema. Es decir, no está contestada al 100% la pregunta o no se sustenta con lo que es realmente la respuesta correcta. Entonces, ahí se van bajando puntos y todo eso obviamente es consideración del maestro. Yo estaría encantado de que todos ustedes tuvieran la mejor calificación. Sin embargo, hay algo que se llama ética, estudiantes, son jóvenes. La ética para un profesional es importante porque yo no puedo actuar de tal manera en que pueda pasarlo simplemente por el hecho de recibir yo un trabajo de ustedes, ¿sí? Con esto quiero decir que yo tengo una gran responsabilidad como asesor virtual y de sacar lo mejor de ustedes. Yo sé que ustedes me han confiado el hecho de que me han puesto para que yo les retroalimente las actividades. Sin embargo, no es necesario que estén de acuerdo con mi punto de vista, pero hay que aceptar que yo estoy preparado para evaluar una actividad de esta índole y bajo mi criterio y mi profesionalismo voy a estar vertiendo una opinión que probablemente vaya a afectar una calificación que ustedes tengan o que tengan pensado obtener. Pero yo me baso siempre en lo que ustedes realizan, ¿sí? Muchos de ustedes han entregado trabajos de 10 y les he reconocido su trabajo. Sin embargo, a muchos de nosotros se nos dificulta y sobre todo este módulo. No quiero decir que este módulo es el más difícil, pero es complejo porque estamos hablando de ciencia, ¿sí? Entonces, ojalá compañero Rubén, que se haya entendido este punto y me gustaría darle seguimiento a tu caso, así como le dimos seguimiento al caso de otros dos compañeros que tuvieron, pues no estuvieron de acuerdo y a pesar de que se les volvió a dar otra retroalimentación, no es necesario que me contesten diciendo, maestro, sigo sin estar de acuerdo con usted, bye. Entonces, acuérdense que tenemos que dirigirnos con respeto. Yo no soy ningún enemigo de ustedes, al contrario, estoy para apoyarlos y les he dado o les he dejado en claro que esa es mi labor de apoyarlos siempre que ustedes lo soliciten. Entonces, pues bueno, se quedan 4 minutos y hay manos levantadas, entonces, para no desviarnos muchos del tema, voy a, no sé si Mari quiere seguir hablando o bajamos la mano. Y en cuanto al compañero Rubén, pues te dejo de tarea que me vuelvas a escribir recordando sobre Benito, este caso para podernos también apoyar del tutor, porque recuerden que esa figura va a mediar nuestra comunicación. Entonces, es bueno que ustedes también expresen, ¿sí? Expresen que estén de acuerdo o no, pero siempre sustentando en su trabajo. A pesar de que nos costó mucho ese video, a veces hay situaciones que no nos permiten alcanzar una muy buena calificación o como lo esperábamos. Entonces, vamos a ver los ejemplos de la actividad porque nos quedan 3 minutitos y aquí es importante que ustedes contesten de acuerdo a la bioética la siguiente pregunta. ¿Cuál de los principios se vería afectado en caso de no realizar esta acción sustentable? Recuerden que ustedes tienen una lectura sobre estos principios. Hay que leer, se los recuerdo, es con base en la ética, el respeto por la autonomía, beneficencia, justicia y maleficencia. Entonces, ahí tienen ustedes que leer de qué van esas acciones, esas aspectos de la bioética para poder sustentar. Fíjense aquí que dice, hay que explicar el por qué, es decir, dar argumentos coherentes. Y si ustedes verifican la rúbrica, el hecho de que yo conteste simplemente copiando y pegando qué significa el aspecto o el principio de la justicia, no quiere dar por hecho o no da por hecho que ya esté resuelta la actividad o la pregunta. Tienen ustedes que explicar el por qué. Si yo digo, la separación de la basura se relaciona con el principio de justicia porque no atenta contra ninguna persona, ahí ya ustedes respondieron, pero ahora hay que argumentar qué quiere decir eso. ¿Por qué? Porque
como estoy reciclando la basura y no la tiro, estoy generando menos contaminación y eso va en relación al principio de justicia. Aunque no tiene nada que ver lo que yo estoy diciendo con ese principio, fíjense que ya dije con qué principio está relacionado y también por qué se relaciona. Entonces ya estoy argumentando. Argumentar quiere decir dar esa explicación breve del por qué, con mis propias palabras, estoy diciendo que tirar basura se relaciona con el principio de justicia. Entonces, ahí hay que explicar, no se les olvide, no simplemente describir qué significa el principio de justicia, ¿sí? Bueno. Y finalmente nos queda un minuto porque decía que había que hablar sobre una estrategia que contribuyera al desarrollo sustentable. Entonces, regresando, vamos a hablar sobre esa estrategia. Llevamos 40 minutos trabajando de sesión y nada más me gustaría hablar sobre lo que dice aquí Mari. Uno de los factores es disminuir la pobreza en el desarrollo sustentable y dice que yo uso la bici como medio de transporte para ir a mi trabajo. Es una distancia corta, además de que ayuda a mi salud mental y física y ayudo al medio ambiente porque no uso el carro. Excelente aportación, compañera. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a tener que cerrar sesión. Somos 8 participantes y regresando vemos esto que es la última parte de la actividad 5 y hablamos sobre la actividad 6 también, que es corta, y espero que se pueda entender lo que vamos a hablar sobre la actividad. Listo, ya estamos todos. Entonces, sobre lo que acabamos de hablar, ¿alguien tiene algún comentario o si no sepa cómo responder a la pregunta, o bien si es necesario que tomemos o adoptemos o expliquemos necesariamente con las acciones que están en la página de internet que nos sugiere la actividad, o podemos mencionar algunas otras? Entonces, ¿qué les parece que vamos cerrando sobre la actividad número 5 con sus dudas y comentarios para poder hablar al respecto? Entonces, ¿alguien tendrá algún comentario en particular de lo que acabamos de abordar? ¿No? Bien, pues entonces vamos a ver cómo es que hay que cerrar esa actividad. Y esta parte también es muy sencilla, sin embargo, que no se nos pase algunas de las características que tiene la última parte de la actividad, porque si bien la mayoría de los trabajos que he revisado son correctos, nos brincamos las acciones que hay que hacer, porque dice la actividad que hay que hacer de cada meta 3 acciones y en total son 6 acciones. Entonces, muchos de sus compañeros que ya enviaron actividad nada más han colocado 3 y eso obviamente reduce la calificación que pueden obtener. Entonces hay que estar conscientes de lo que se nos está solicitando. Vamos entonces a la primera parte, en donde había que desarrollar una estrategia que contribuyera al desarrollo sustentable. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Íbamos a mencionar las actividades, íbamos a redactar un objetivo, 2 metas, 3 acciones por meta y delimitar mediante el tiempo cuánto nos llevaría a alcanzar esas metas. Entonces, yo les coloqué un ejemplo para que observen que toda la información va ligada a lo que ustedes han aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan ustedes identificar esa acción y bien poder seguir hablando de ella. Por ejemplo, si decía uno de sus compañeros, yo utilizo focos LED, que no es necesario que abusemos tampoco de esa estrategia, porque de los 10 trabajos que he recibido, 8 han hablado sobre lo mismo. Ya sé que no se ponen de acuerdo, pero es muy parecida los trabajos, ¿sí? Entonces, parecido quiere decir que Desde internet. estén apoyándose de otros trabajos ya en línea, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si bien nos podemos inspirar en trabajos ya hechos, pues nada más que nos sirva como inspiración o para guiar nuestro trabajo, pero no hay que hacer lo mismo, ¿sí? Eso es una de las recomendaciones. Espero que lo tomen a bien y como un consejo para que puedan ustedes enriquecer más su trabajo. Bien, entonces
ahí yo les puse un ejemplo dice, de acuerdo a una problemática, yo observé que ahora entrando en las vacaciones, y aparte entró la primavera y empezó a hacer mucho calor, empecé a tomar muchos refrescos de cola y ahí estoy observando pues no me simplifica a mí ningún beneficio, no me aporta nada, al contrario, estoy comprando muchas botellas y eso a mí me está permitiendo pues ser parte del problema, ¿no? En vez de comprarme una botellita a la semana, estoy comprándome una al día. Entonces, ya son 5 botellas a la semana, ¿sí? Entonces, observo que mis hábitos alimenticios tampoco no son muy saludables porque compro mucha comida, pues, en la calle. De la comida corrida, esa fast food, que es comida, hamburguesas, pizzas. Entonces, ahí yo ya tengo una problemática identificada que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque si yo coloco un ejemplo de los que ustedes deberían de colocar, ahí yo ya les estoy dando una respuesta, ¿sí? Voy a cambiar poquito, nada más, el tipo de ejemplo, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien no se relaciona mucho con lo que me está solicitando, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar, si yo observo que la problemática en mi casa es mis hijos no están desconectando los aparatos electrónicos, tengo que encontrar una manera de hacerlos cambiar de opinión. Entonces, voy a idear un objetivo que sea viable y medible, es decir, que al momento, si yo quiero que al final que mis hijos tengan la costumbre de desconectar el Nintendo o desconectar el aparato del toma corriente, ya estoy empezando a trabajar en una estrategia que contribuya al desarrollo sustentable, que es lo que ustedes deben de diseñar. Entonces, aquí dice que tengo que redactar un objetivo para mi problema, que es hábitos alimenticios saludables. Yo voy a cambiar de hábitos para consumir productos procesados. Perdón, es que aquí está ya. Es que me tapaba una ventana. Dice, cambiar de hábitos para consumir lo menos posible alimentos procesados comprando productos frescos en comercios locales. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Yo ya no quiero comer comida cochina y fea, entonces voy a poner que cambiar hábitos alimenticios para poder consumir lo mejor posible productos frescos. Entonces, ahí está. Ya con eso, acuérdense que un objetivo, jóvenes, necesitan ustedes redactarlo con un verbo en infinitivo. Si observan la palabra que está en rojo, yo no voy a colocar el objetivo es, sino que simplemente voy a poner objetivo, 2 puntos, cambiar, mejorar, analizar, evaluar, comprar. Si se dan cuenta, todos los verbos, que son las acciones que yo voy a realizar, terminan en ar o er. Eso se conjuga ese verbo en infinitivo para poder indicar el tipo de acción que yo voy a realizar. Entonces, ojo con eso, porque un objetivo ya lo aprendimos en la semana 1 cuando redactamos el objetivo de la práctica, que tenía que empezar en un verbo en infinitivo. El verbo es la acción que voy a realizar para obtener los mejores resultados. Y después, 2 metas, ¿sí? Para el ejemplo que yo tengo, fíjense que puse con 2 puntitos y separé una meta de la otra. Mi primera meta, consumir productos locales y frescos una vez a la semana. No es necesario comprarlo todos los días, pero con que los consumo una vez a la semana, yo ya sé que en el aspecto social estoy mejorando mi salud, ¿sí? Y de los que me rodean. Sin embargo, también en lo económico estoy comprándole verdura a las personas que trabajan en el tianguis o que venden verdura en el tianguis y sé que ya no se va, por ejemplo, mi dinero a una empresa como un supermercado grande como Walmart o Soriana, sino que mi dinero ya está siendo destinado a un comercio justo para productores locales. Si se dan cuenta, el desarrollo sustentable va de eso, en donde yo pueda con mis acciones mejorar mi entorno, pero también apoyando a la economía local o bien en lo ecológico al separar la basura. Entonces, fíjense que todo eso va relacionado a hacer cambios significativos para que podamos nosotros mejorar nuestro entorno. Entonces, ahí yo ya identifiqué que una meta es consumir productos locales y frescos una vez a la semana. ¿Y por qué puse eso? Por esa razón, ¿sí? Porque estoy contribuyendo al desarrollo sustentable, perdón,
Y acuérdense, el desarrollo sustentable no se puede lograr si no converge lo económico, lo social y lo ecológico. Entonces, ahí mucho ojo con lo que vayan a colocar. También, mi otra meta es consumir una vez al mes productos procesados. Si se dan cuenta, yo ya había dicho, por el calor, productos procesados como el refresco de cola los estaba consumiendo mucho. Qué mejor hacer un agua de fresa o qué mejor pelar un mango y hacerme un agua fresca con eso. Entonces, yo puedo sustituir o hacer un cambio y si por ahí alguna vez salgo a algún restaurante, que es muy poco probable que lo haga, ahí yo ya me puedo pedir un refresco de cola y lo voy a hacer no seguido, sino una vez al mes o cada 15 días. Y no quiere decir que voy a cortar de tajo mis actividades que voy a hacer, sino que simplemente disminuirlas. Y con respecto a esas dos metas, voy a ver qué tipo de acciones puedo llevar a cabo para conseguir lograr esa meta. Si yo me puse como meta consumir productos locales y frescos una vez a la semana, tengo que ver cómo hacerle con 3 acciones. Y yo identifiqué que, por ejemplo, en mis comidas, para comer más saludable y comer productos locales, puedo ingerir 30% de verduras, 20% de proteína, 40% de carbohidratos y 10% de agua en la mayoría de mis comidas, ¿sí? Obviamente poniendo ejemplos de compra de comida fresca en algún tianguis. También acuérdense que parte de mis hábitos era consumir más alimentos saludables y yo les había dicho que tenía pues ese afán o esa forma de comprar un refresco de cola y en vez de eso, pues coloco que una acción que me puede ayudar a mejorar o alcanzar mi objetivo es hacer postres naturales o bien aguas frescas naturales. Y en vez de comprar un refresco de cola, pues ya estoy haciéndome un agua natural. Espero que se vaya entendiendo hacia dónde va ligada esa información, porque estoy relacionando que el objetivo, para cumplir mi objetivo, tengo que poner o trazarme 2 metas y cada meta tiene 3 actividades que me pueden ayudar a cumplir esas metas, ¿sí? Por último, otra acción es hacer las compras una vez a la semana y preferentemente productos locales y frescos. Esto es importante porque me va a ayudar a alcanzar mi objetivo, que era consumir productos frescos y locales. Entonces ahí fíjense que al final necesito trazarme cuánto tiempo me llevaría eh, alcanzar mi objetivo. Entonces ahí hay que fijarse un tiempo determinado. Y otra recomendación para este trabajo, espero que la puedan tomar en cuenta porque las acciones van dirigidas primero pensando en lo individual. ¿Qué haría yo? Como por ejemplo, yo observo que en mi colonia hay mucha basura, sí, pero yo no voy a cambiar toda mi colonia en un mes o en una semana. Yo voy a empezar a hacer cambios primero en mi área, en mi casa, y después puedo escalar ese objetivo hacia mi comunidad. Pero primero, si yo observo que el problema está en mi casa, pues de eso voy a hablar en mi trabajo. Yo no puedo decir, no hay botes de basura en mi colonia, entonces voy a ir al municipio para que me dé 10 botes de basura y poderlos colocar. ¿Por qué? Porque eso demanda tiempo, dinero, entonces no vamos a solucionarle la vida a nadie, porque las acciones que yo voy a hacer son desde mi casa. Yo puedo apagar mis focos, yo puedo cambiar mis focos normales a focos LED. Yo no voy a cambiar los de las luminarias de toda la colonia, ¿verdad? Porque acuérdense, si ustedes se toman el tiempo de leer un trabajo que ya está en línea sobre esta actividad, todo va relacionado a hacer pláticas con los vecinos para hacer folletos y hacer conciencia a nivel mundial casi casi. Entonces, no, acuérdense que estas acciones que van a contribuir al desarrollo del medio ambiente hacia un desarrollo sustentable tiene que ir directamente relacionado con lo que ustedes pueden hacer desde casa, ¿sí? Vamos terminando entonces a hablar sobre esto, vamos a sacar una conclusión general. Váyanse al chat o bien levanten la mano para ver si entendimos o no esta última parte de la actividad, por favor. Puedan socializar ustedes y diciéndome, maestro, aquí en las metas, ¿cómo le tenemos que hacer? O
¿O por qué tienen que ser 3 metas o tienen que estar relacionadas a qué? Entonces, si tienen dudas relacionadas a eso, es el momento de socializarlas. Recuerden que mañana tenemos otra sesión síncrona. Ahorita voy a tratar de subir el video y mandarles la invitación por si hoy empiezan a hacer el trabajo y les surgió alguna duda relacionada a ello, puedan mañana puedan ustedes pues despejar esa duda, ¿sí? Entonces, no hay ninguna participación todavía. Vamos a seguir entonces avanzando. Ojo, aquí dice, la estrategia deberá incluir los 3 ámbitos. ¿Qué quiere decir ello? Que la estrategia que ustedes van a diseñar tiene que contribuir al desarrollo sustentable, ¿sí? Ojo con eso, porque el desarrollo sustentable habla de 3 ámbitos. ¿De cuáles? ¿Alguien me puede decir en el chat cuáles son los 3 ámbitos del desarrollo sustentable, por favor? O levantando la mano, me pueda decir, maestro, lo que yo entendí de los ámbitos del desarrollo sustentable son que es este ambiente, este otro y este otro. Si no se dan esos 3, no puede haber desarrollo sustentable. Una necesidad podría ser las personas que revisan bolsas de basura y no las cierran y toda la basura se sale. Pudiera ser, Luisa, sin embargo, ahí tú ya estás cambiando la vida de otra persona y no estás cambiando o no estás haciendo un cambio personal. Entonces, si ese es un problema, la necesidad podría ser que si hay personas que van y revisan la basura, tu basura, y no la cierran, ahí probablemente tu estrategia sería identificar qué día pasa la basura para tú al momento de que vaya a pasar la basura, si pasa a las 6 de la mañana, tú levantarte a las 5 de la mañana y sacar la basura. O bien tener un bote de basura cerrado para que nadie lo pueda abrir y antes de que pase la basura, tú irlo a abrir. Entonces, hay demasiadas estrategias. Ahí tú tendrías que diseñar una estrategia, ¿sí? Yo te sugiero que si vas a utilizar esa, le des un giro, porque fíjate bien ahí cómo tú mejorarías en lo económico esa acción. Entonces, está un poco complicado que podamos hablar al respecto sobre eso. No es imposible. Yo sé que tú puedes con un poquito más de tiempo y trabajo, puedas tú responder a esa necesidad, porque sí hay un desarrollo sustentable que puede ir encaminado a esa necesidad. Sin embargo, fíjate que aquí tiene que ir relacionado con el desarrollo sustentable, ¿sí? Es buena pregunta, qué bueno que lo mencionas, porque de esa manera te puedes dar una idea qué tan viable puede ser esa necesidad, ¿sí? Hablando sobre necesidades, ¿qué te parece que te vas a las acciones sustentables y dices, bueno, una necesidad que yo identifico, aunque aquí se limita mucho, ¿no? Porque nada más son 5 ejemplos, pero puedes decir, ok, yo no reutilizo los materiales. Entonces, si yo tengo hijos, puedo involucrarlos a ellos y reutilizar los materiales. Ahí tú ya estás hablando de un impacto positivo en el medio ambiente o en la ecología. ¿Por qué? Porque estás empezando a reciclar, a reutilizar materiales. Ya no los estás vertiendo a la basura o al medio ambiente. En lo económico, pues ya no gastas si te sobra una playera y la utilizas como una jerga para limpiar, tú ahí en lo económico ya estás generando un cambio y ya no compraste una jerga, sino simplemente reutilizaste una playera y con eso ya sustituyes esa necesidad de compra. Y por último, en lo social, pues haces un beneficio al inculcarle a tus hijos el uso o la reutilización de materiales. Si te diste cuenta, ahí ya tienes tú 3 aspectos y tú ya con esa acción puedes tener un desarrollo sustentable a la larga, ¿sí? Entonces, nada más para responder qué era el desarrollo sustentable y de qué ámbitos íbamos a empezar a hablar, Mari tiene la respuesta correcta. Muchas felicidades, Mari. ¿Por qué? Porque has respondido sobre los aspectos en los que se puede llevar a cabo el desarrollo sustentable, que es en lo económico, en lo social y ambiental. Y nuestra actividad nos dice con mucho énfasis que debemos de realizar una estrategia, estoy perdido, aquí mero, una estrategia en donde incluyamos los 3, voy a estornudar, perdón, los 3 aspectos, ¿sí? Del desarrollo sustentable. Entonces, pues ahí lo tienen.
Recomendaciones para este trabajo: hay que apoyarse de la rúbrica. Es bien importante para diseñar un buen trabajo. ¿Qué es lo que nos está solicitando? ¿Sí? Hay que analizar la información y tomen las sugerencias que hoy hemos abordado para poder identificar. A mí lo más fácil y una de las estrategias que pueden emplear para responder a esta última parte del diseño de la estrategia es leer en la página segundallamada.com/acciones y adopten una de las acciones y con eso puedan ustedes diseñar una nueva necesidad. Recuerden que no hacemos todo y si identificamos algo que no hemos hecho, esa puede ser nuestra necesidad, ¿sí? Y ya no se nos complica el hecho de estar buscando una necesidad que realmente se apegue a lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, simplemente pueden tomar como ejemplo lo que ya está escrito para poderlo desarrollar ustedes. Hablo sobre las acciones que están en segundallamada.com/acciones. Muy bien. Voy a irme al chat porque hay más información acá. Y bueno, yo utilizo mucha agua, mi meta será utilizar menos agua, ya que también la reciclo. De eso hablo, Benito. Efectivamente, tú ya tienes un gran ejemplo que puedes compartir con tus compañeros y con el que igual puedes hacer tu tarea. Fíjense bien, su compañero Benito dice: maestro, yo he identificado que una necesidad, de acuerdo a la problemática que yo identifico, es que utilizo mucha agua. Puede ser al momento de lavarte las manos o de lavar los trastes, o simplemente si tienes una huerta, sabes que estás tirando mucha agua y que probablemente tienes que cambiar el sistema de riego por goteo para ser más eficiente el riego. Si se dieron cuenta ahí, Benito ya tiene una necesidad. Ahora, su objetivo puede ser no desperdiciar tanta agua. ¿Cómo lo va a redactar? Cambiar de hábitos para no utilizar demasiada agua. Entonces, ya tiene redactado el objetivo. Sus metas es, cuando me esté bañando, cerrar la llave de la ducha. Otra meta es regar las plantas cada tercer día. Ok, ya tiene 2 metas. ¿Qué acciones él implementaría? Primero, para ahorrar agua mientras se baña. Pues bueno, puede ser mientras me estoy enjabonando, cerrar la llave y dedicarle máximo 5 minutos para mi aseo personal al momento de lavarme los dientes. Es un ejemplo, ¿eh? Todo va relacionado a ejemplo que bien o no puede estar relacionado con nuestra vida. Simplemente son ejemplos. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí es con el ejemplo de su compañero Benito, es que esa acción él ya la identificó. Ahora él puede empezar a trabajar de forma sencilla. En una diapositiva ustedes pueden responder a todo eso. Acuérdense que no es necesario ampliar demasiado el tema ni escribir mucho verbo, simplemente responder de manera concreta y eficiente lo que se está solicitando. Muchas felicidades, Benito, porque ahí tienes tú ya tus respuestas, ¿sí? Trabaja sobre eso y con eso estoy seguro que ahora sí vamos a superar ese pequeño problema del video. Y ojo, antes de entregar tu trabajo para Benito y para todos los que están escuchando, es irse a la rúbrica y decir: ok, voy a palomear, esto ya lo tengo, muy bien. Respondí con base en lo que con base en la bioética. Muy bien, aquí está. Y ir palomeando. Con eso ustedes ya se dan cuenta si están cumpliendo o no con lo que se está solicitando la actividad. Es buena forma de que ustedes puedan estar satisfechos con el trabajo que están entregando, ¿sí? Hay que apoyarse de su asesor virtual para despejar dudas a lo largo de la semana. Recuerden que la actividad cierra el domingo, así que tienen hasta el domingo. Y bueno, ahora sí cerramos sobre este tema. Se nos fue mucho el tiempo hablando sobre esto. Seguiré trabajando en ello. Así es, Benito. Yo confío mucho en lo que puedes lograr y simplemente acuérdate que lo que pasó la semana pasada no va a cambiar, ¿sí? Tu ánimo ni tu forma de trabajar, simplemente te va a dar más impulso para que sigas mejorando. Sí, que esa es la intención de todos, sí, mejorar, siempre ir mejorando y superar lo que ya hicimos. Si ya tienes un 8, ahora sí vamos por ese 10 y estoy seguro que lo puedes conseguir. Voy a estar más atento a las retroalimentaciones de cada uno de ustedes. Voy a
a irme ya directamente a la actividad 2. Ahora sí le dedicamos 5 minutitos nada más. Voy a leer todo muy rápido. Dice que esta actividad tiene el propósito de que ustedes reconozcan la importancia de las políticas nacionales, internacionales y acciones sostenibles comunitarias vigentes que busquen la conservación del medio ambiente. Entonces, para esta actividad, ustedes necesitan conocer las políticas ambientales nacionales e internacionales, identificar qué acciones sustentables comunitarias pueden mejorar su entorno y reconocer la importancia de la sustentabilidad y el papel en la vida humana de esas políticas ambientales. Ustedes van a entregar en un documento en Word que tenga obviamente los datos de identificación, una infografía, el enlace que lleve a una infografía. Ya tienen ustedes en la actividad 2 experiencia para realizar infografías, entonces esta debe de ser de creación propia, bueno, hay una falta de ortografía ahí, disculpen, la conclusión, políticas ambientales que sean de políticas, tratados y convenios y acuerdos. Bueno, ahí está. Esa era la información previa, pero ¿cómo le vamos a hacer? Primero, tenemos como primer paso, bueno, obviamente como primer paso, identificar una política internacional que vamos a sacar de nuestras lecturas de el siguiente enlace. Ustedes ya lo tienen a la mano ahí en las instrucciones, simplemente den clic a la página archivosdiputados.gov y ahí ustedes van a tener información vasta sobre lo que necesitan hacer. Ahora sí, van a leer cómo es que contribuye al equilibrio del medio ambiente de su comunidad, alguna de las políticas que hayan investigado, ¿sí? Y con base en eso van a hacer una infografía con una conclusión. Se van a encontrar en el enlace cuando lo abran un documento así, en donde van a ver, por un lado, cómo se llama el convenio y una lista, lo bueno que es positivo, que es interminable, ¿no? Son muchos de los convenios en el que nuestro país está involucrado. ¿Por qué? Porque nuestro país es consciente de que necesita hacer un cambio radical y proteger especies de animales y bueno, que esté relacionada, ¿no? Al impacto de nuestro ecosistema. Entonces, nuestro país, como les digo, tiene algunos convenios que nos ayudan en varios aspectos. Entonces, pues nos podemos basar obviamente en el título del convenio y en la sinopsis vamos a ver de qué trata ese convenio. Yo les puse un ejemplo aquí en donde decía, yo voy a titular mi infografía, mi comunidad es un chapopotle. Entonces, aquí me parece que también hay otro error, chapopote. Bueno, dice, sobre el acuerdo, necesitamos escribir, fíjense bien, necesitamos escribir ese acuerdo y desarrollar la sinopsis. Simplemente esto sí lo vamos a poder copiar y pegar en nuestra infografía, utilizar imágenes que describan paso a paso de lo que están hablando y cómo es que contribuye al equilibrio del medio ambiente de tu comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a describir primero en nuestro documento la problemática ambiental en nuestra comunidad y cómo es que esta política podría ayudar o apoyar en lo ambiental. Entonces, fíjense bien aquí que todo va relacionado con mi título. Si yo coloco mi título, que va a ser único, y mi acuerdo habla sobre la responsabilidad civil nacida de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, yo sé que ese acuerdo habla sobre la enmienda en su totalidad sobre la responsabilidad civil por daños debido a contaminación por hidrocarburos. Bueno, que parece muy repetitivo, pero esa es la información que se obtiene. Entonces, yo aquí cité un ejemplo sobre cómo es que yo vivo en Tabasco y me encontraba en mis caminatas de a diario como algunas aves o fauna local estaba muerta alrededor puede ser de algún manglar o alguna laguna que esté cerca del Golfo de México, en donde identifiqué que algunas aves estaban llenas de chapopote. Entonces, ahí yo dije, ok, ¿habrá o no algún convenio o habrá alguna ley que proteja a estos animalitos de mi comunidad? Entonces, ya ustedes, lo bueno que tienen un acercamiento directo con esa información. Ahí en la Cámara de Diputados está toda la información y pueden decir, ok, hay un acuerdo que habla sobre la responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos. Entonces, ese acuerdo me puede ayudar a mí a identificar cómo es que puedo yo
mejorar ese aspecto. Entonces, ese acuerdo, si se aplicara, ayudaría a que estas aves tuvieran protección, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo voy a justificar yo que escogí este acuerdo? Pues bueno, ya les conté la historia, ¿no? De que yo soy de Tabasco y voy a mis caminatas a diario por la playa y de repente me encuentro animalitos muertos y no sé la razón del por qué. A veces unos están manchados con chapopote, otras veces nada más están muertos porque sí, pero debe de haber una razón por la cual. Entonces yo voy a describir la problemática y voy a ver cómo es que esta política me puede apoyar. Entonces, el ejemplo es la fauna endémica afectada por el derrame de hidrocarburos en Tabasco en el 2019, la cual no se ha deslindado responsabilidad y siguen las afectaciones ya que mi familia es pescadora y no ha podido pescar. Si se dan cuenta, yo ya con esta información describí cuál es la problemática por la cual se ve afectada tanto mi comunidad o mi familia como la fauna que está presente en ese ecosistema. Entonces, ya yo identifico y que puede ser que ese acuerdo me puede a mí generar un cambio positivo, ¿sí? Voy a tener que utilizar fotografías en mi infografía para relacionar el tema con una imagen que describa el pie de imagen o de lo que yo estoy tratando de comunicar. Por ejemplo, si estoy hablando sobre un ave que tiene hidrocarburos en su plumaje, voy a colocar una imagen de una ave marina y que esté pues manchada de algún hidrocarburo, ¿sí? Entonces ya esa imagen a mí me está describiendo que ese tema va sobre la contaminación de la fauna por responsabilidad de daños a contaminación por hidrocarburos. Entonces, hay que agregar esa información. Ustedes diseñen su propia infografía y antes de terminar, acuérdense que están en la penúltima semana de trabajo. Nos queda una semana más de trabajo, por lo cual es importante que desarrollen la actividad socioemocional y el cuestionario que viene en relación a esas actividades. Y también recuerden que no van a poder avanzar a la siguiente semana si no contestan, ¿sí? Una opinión sobre el módulo 15 y van a tener que evaluar la participación del asesor virtual de este módulo, es decir, su servidor, Omar Jorge Sánchez Arce, para que puedan ustedes avanzar. Si no evalúan el módulo y a su asesor virtual, es muy probable que no vayan a ustedes a visualizar la semana 4. La semana 4 es una sola actividad, pero ahí ustedes van a tener acceso a la semana 4 siempre y cuando contesten la evaluación y la opinión sobre su asesor virtual, ¿sí? Acuérdense que seguimos trabajando en el foro aprendiendo. Muchos de sus compañeros le dan respuesta a cada una de sus participaciones y ahí generamos también diálogo, así que utilicen el foro aprendiendo para hablar al respecto. Recuerden que para realizar la actividad de la infografía, revisen que esté completa, que no haya plagio. ¿Cómo vamos a evitar eso? Citando la información y agregando las fuentes de consulta en la infografía. Y también la invitación es que construyan sus propias ideas empleando sus palabras, su conclusión general, ustedes la pueden plasmar. Entonces, es importante que sigamos aprendiendo a defender nuestro punto de vista. Y si yo opino que el sol es azul, pues hay que especificar el por qué el sol es azul. Recuerden que todo es con base en la ciencia, en lo que ya está escrito. Entonces, si ustedes quieren defender ese punto de vista, hay que argumentar el por qué es de ese color o en fin, es un ejemplo, ¿no? Pero ustedes tienen esa arma importante que es el hecho de que puedan refutar o no la información. Entonces hay que verificar el enlace también de la infografía que se pueda abrir. En una ventana incógnita de Google pueden copiar el enlace y si esa ventana incógnita puede abrir el enlace, quiere decir que el maestro va a poder evaluar esa actividad porque no va a tener problemas y va a tener todos los permisos necesarios para poder abrir ese documento. Entonces, mucho ojo ahí porque la semana pasada 4 videos no fueron evaluados porque no se pudo abrir el enlace, ¿sí? Es importante que tengan noción de que a veces la tecnología nos puede jugar una mala pasada. Entonces, ahí hay que estar conscientes de que necesitan ustedes checar cada una
de las cosas que van a mandar. Ahora sí, cerramos esta sesión. Van a irse directamente al chat y compartir sus dudas y comentarios respecto a la actividad de la infografía. Entonces, también me gustaría, si entendieron que para seguir avanzando en la actividad, en la semana 4, va a ser importante que hayan comprendido que hay que evaluar el módulo y evaluar a su asesor virtual, por favor. Entonces, hay que estar también conscientes de que ustedes tienen una responsabilidad para seguir mejorando, ¿sí?, la información que ustedes reciben de Prep en línea CEP. Así que si ustedes están conformes con lo aprendido en el módulo 15, hay que evaluar el módulo, ¿sí? Al igual que su asesor virtual. No nos lleva más de un minutito evaluar esos dos apartados. Entonces, vámoslo haciendo. Dice uno de sus compañeros: si en mi comunidad dependían de un arroyo y a causa de que hay más personas que están habitando esta zona protegida, ¿puedo hablar sobre este tema? Sí. Fíjate que tendrías que hacer una búsqueda de qué convenio protege los mantos o los lagos o los cuerpos de agua. Entonces es importante, sí, es bueno. Acuérdense de que si es un documento en PDF, pueden hacer una búsqueda simplificada en el buscador del PDF. Simplemente le ponen palabras claves como ríos y les va a llevar directamente al documento o al apartado o la página en donde está ese convenio con las palabras claves ríos o cuerpos de agua, ¿sí? Entonces ahí busquen o tengan una estrategia para buscar qué tipo de convenio es el que necesitan para ese tipo de necesidad, ¿sí? Entonces, bien hecho ahí, Benito, también ya tienes parte de la segunda actividad. Mañana volveré a asistir a su sesión, ya que después de visualizar me queda más claro cada actividad mientras seguiré elaborando mi trabajo. Así es, María, también, Mari, perdón, has visto tu crecimiento y tu avance, así que la cosa es no rendirse, ¿sí? Y estar abiertos a la posibilidad de seguir mejorando, ¿sí? Yo les voy a contar que estudié una ingeniería en línea, de la cual estoy también muy orgulloso, pero me costó mucho trabajo también aceptar y ser receptivo en cuanto a lo que mis asesores o mis maestros de la universidad me compartían como áreas de mejora. Entonces, todo fue un aprendizaje y hay que ser receptivo siempre. Entonces, ahí hay que siempre verle pues la cara buena a todo lo que nos vayamos enfrentando, como el hecho de que las retroalimentaciones a veces pueden ser no como esperábamos, ¿sí? Pero como les digo, seguimos aprendiendo. Tengo una duda en el cuaderno de actividades. Dígame, compañera, ¿qué duda es? Por favor, a ver si te puedo orientar. Nos vamos a darle tiempo. Quedan 3 minutitos nada más para finalizar la sesión de Zoom. Bueno, estamos esperando que su compañera Jacqueline escriba la duda. Está escribiendo, entonces, ¿algún otro comentario, jóvenes? Mientras su compañera termina de escribir la duda. ¿Sí? Y como les digo, si mañana tienen la oportunidad de asistir y tienen una duda en concreto, acuérdense de colocarla en el chat y yo con mucho gusto voy a tratar de asesorarlos. Parece que nos está esta semana siendo más fácil para construir nuestro trabajo, entonces aprovechen, ¿sí?, que las actividades en este caso son más cortas y pueden significar quizás mejor aprovechamiento del tiempo que le dedicamos a nuestros estudios. Ahí ustedes tienen la ventaja de administrar su tiempo y pueden ustedes pues diseñar mejor el tiempo que le dedican. Dice ahora sí su compañera que cuando ingreso a la actividad me pide que entre a una liga para que conteste y cuando ya regreso a la actividad se elimina todo lo que escribí y no puedo copiar y pegar, ya que se elimina todos mis resultados al ingresar nuevamente a la actividad. Ok.
Voy a preguntarle a tus demás compañeros si les ha pasado eso, o será simplemente, o dependerá de tu página de internet, es decir, si estás usando Google Chrome o Firefox. Quizás a veces los buscadores tienen problemas para abrir páginas de gobierno. En el cuaderno de actividades, ¿te refieres al que está en la plataforma o puedes ser más específica? Quizás ahí, creo que nos queda un minuto, entonces no quisiera irme sin la plataforma en un color morado. Bueno, Jacqueline, voy a tener que responder a tu duda por mensaje vía plataforma y te voy a explicar por qué. Porque me queda un minuto, ¿sí? Y ya no va a ser necesario que nos volvamos a conectar, ¿sí? Llevamos más de 1 hora trabajando, entonces yo voy a investigar eso porque sinceramente no me ha pasado y no estoy familiarizado con lo que me estás indicando, pero me gustaría poderte apoyar en eso. Entonces, Jacqueline, voy a escribirte a la plataforma y dice su compañera que sí pasa eso. Bueno, ya tenemos entonces a 2 compañeros que les ha pasado lo mismo. Será importante aquí apoyarnos del sistema para que nos pueda orientar. Voy a levantar entonces un ticket al respecto para este caso y se los voy a hacer llegar por medio de el foro novedades, ¿sí? Bien, entonces, pues no me despido. Mañana nos vemos, jóvenes. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase, que es mañana. Gracias. Gracias a ustedes.